Hola, les damos la bienvenida al podcast Miradas sobre América Latina, coordinado por Juan Olmeda y yo, Elodie Brun, del Colegio de México. Hola a todos y todas quienes nos escuchan, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Miradas desde América Latina. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema relevante para la región y que tiene que ver con el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia. Estamos grabando este episodio el miércoles 22 de octubre, las elecciones tuvieron lugar el pasado domingo. Y para hablar de este tema, estamos con Julio Ascarums, que es un politólogo boliviano y docente invitado en la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés. Así que muchas gracias, Julio, por aceptar hablar con nosotros. Y bueno, sin más, vamos a empezar como siempre con una pregunta bastante general. Y en este caso tiene que ver con el resultado de la segunda vuelta electoral. Y entonces, Julio, queríamos escuchar tu opinión respecto de qué factores crees que explican el triunfo de Rodrigo Paz en esta segunda vuelta. Claro que sí, muchas gracias antes que nada, Juan, Elodie, por la invitación, un gusto acompañarles. La victoria de Rodrigo Paz del PDC en la elección, tanto en la primera vuelta principalmente, fue bastante sorpresiva. Las encuestas lo ponían en cuarto lugar en el mejor de los casos y pasó a la segunda vuelta después de haber ganado en la primera vuelta con la mayor cantidad de votación. Creo que hay varios factores que pueden explicar esta victoria, esta sorpresa. Principalmente tres que coinciden en el tiempo y que de alguna manera generan el escenario para esta victoria. En primer lugar, Rodrigo Paz efectivamente desde hace por lo menos 2 o 3 años viene haciendo un trabajo de gestión en el territorio. Ha sido parte de su campaña, ha sido parte de su eslogan de campaña, esta visita, este recorrido por el país, pero efectivamente ha tenido una movilización muy fuerte en distintas zonas, reuniéndose con organizaciones sociales, con organizaciones territoriales de base. Y esto, bueno, claramente le rindió frutos. En segunda instancia, está la elección de su vicepresidente, que pareciera ser un poco casual, o al menos no era la primera opción del PDC en cuanto al vicepresidenciable. Cambiaron unos días después de la presentación de las listas iniciales, allá por el 19 de mayo. Y la figura que ahora es vicepresidente electo, Edman Lara, desarrolló un trabajo sobre todo en redes sociales muy eficiente que apeló a una suerte de identificación con el votante promedio, ¿no? Habla hasta ahora un lenguaje bastante sencillo, busca identificarse como un ciudadano más y generar esa suerte de vínculo y estrechez con la población. Y eso efectivamente ha tenido su parte de éxito. Y en tercer lugar, no se puede negar que la división al interior del movimiento del socialismo en los últimos años ha abierto el espacio para que justamente estas estrategias de ambos candidatos a la vicepresidencia y presidencia sean exitosas, ¿no? Creo que si alguna de las tres hubiera fallado o no hubiera tenido la misma magnitud que ha tenido en este proceso, no se hubieran desarrollado, no hubiéramos llegado a este resultado, ¿no? Entonces, una combinación de al menos estos tres factores. Efectivamente, muchos otros influyen, pero creo que estos son los tres factores fundamentales y centrales para la victoria de Rodrigo Paz en primera vuelta, que también, que naturalmente le ayudó también a conseguir la victoria en esta segunda vuelta y eventualmente conseguir la presidencia. Muchas gracias, Julio, por esta primera aproximación. Y cuando mencionas las organizaciones de base para pues, una audiencia que no es especialista en Bolivia, ¿te refieres también a organizaciones indígenas o es más amplio? Porque una pregunta que tenemos es ¿cuál fue el comportamiento del voto indígena? Que pues sabemos en el pasado ha sido clave para la izquierda. Sí, efectivamente. Han sido principalmente organizaciones indígenas, sobre todo en el occidente boliviano.
las organizaciones la sociedad, las sociedades principalmente rurales, se organizan en sindicatos agrarios, ¿no? Que tienen una impronta indígena, que tienen una lógica justamente eso sindical. Y Rodrigo Paz ha tenido estas visitas y este acercamiento con estas organizaciones, no con las élites más bien de las organizaciones sociales a nivel nacional, sino justamente llegando a las bases sociales. Entonces, sí, efectivamente han sido organizaciones indígenas, pero no solamente organizaciones indígenas, sino otras de otro tipo, especialmente en la segunda vuelta. En la segunda vuelta creo que se estrechó mucho más el lazo, la relación entre Rodrigo Paz, el PDC, el binomio, con otro tipo de organizaciones que no solamente son indígenas, no solamente están en áreas rurales, sino que también en zonas urbanas o periurbanas apuntan a organizaciones o a un electorado popular, por así decirlo, ¿no? Organizaciones, por ejemplo, de gremiales, de trabajadores, de choferes, ese tipo de organizaciones han sido las que han sido la base de su electorado principal, ¿no? Ahí han salido ya varios mapas con los resultados, que si bien todavía faltan 6 actas, a este momento al menos faltan 6 actas para computarse oficialmente, ya los resultados están definidos, la tendencia es clara. Y algunos mapas ya dan cuenta de la distribución territorial del voto. Ya ha sido sumamente claro. Si bien obviamente en ciertas zonas rurales ha habido presencia de voto por el candidato de Libre, Jorge Tuto de Quiroga, la dinámica general es clarísima, y es que los centros urbanos, principalmente urbanos, sobre todo tradicionalmente de clase media, han votado mayoritariamente por Libre, y todo el resto del país, principalmente zonas periurbanas y zonas rurales, han votado por Rodrigo Paz y el PDC, ¿no? Entonces ahí ha habido una relación muy clara, sobre todo en esta segunda vuelta. Ya en la primera había una distribución de votos de lo que el 2020 había sido el bloque por el movimiento al socialismo, dividida casi a mitades entre el PDC y el voto nulo. Esto obviamente en términos territoriales, porque naturalmente los porcentajes de votación han sido variados. El PDC sacó alrededor de 30, un poco más del 30%, y el voto nulo se plantó más o menos en el 17, 19%, dependiendo si es que sacamos algunos porcentajes históricos de voto nulo, ¿no? Pero en términos territoriales, los recintos electorales que tradicionalmente o que históricamente habían votado por el MAS se han dividido en estas dos partes, que para la segunda vuelta han vuelto a conjuncionarse en la figura del candidato del PDC, dándole justamente la victoria. Bueno, muy panorama muy claro de cómo se han conjugado diferentes elementos para explicar la victoria de Rodrigo Paz del PDC, del Partido Demócrata Cristiano. Y quisiera profundizar en algunos de los elementos que mencionas, ¿no? Y en particular de qué pasó con esta izquierda, ¿no? Que sabemos que fue dominante desde mediados de la primera década del siglo XXI, y que bueno, digamos, controló el poder durante un, digamos, largo periodo de tiempo, y que ahora ha mostrado una posición muy débil, ¿no? Entonces, quizá me gustaría si puedes ahondar un poquito en esto, ¿no? O sea, ¿qué pasó con esta izquierda? ¿Por qué se debilitó tanto? Pensando un poco en el pasado, y también si nos puedes dar algunas reflexiones un poco mirando hacia adelante, ¿no? O sea, ¿es posible una reconstrucción de esta izquierda en el futuro inmediato? ¿Qué rol tendrán Evo Morales, Luis Arce, ambos expresidentes, en esta nueva etapa? ¿Cómo ves esa cuestión? A ver, creo que la debacle de la izquierda sí es un poco más fácil identificar su razón, o al menos simplificar en una razón, y es básicamente la situación económica, ¿no? Ya al Arce empezó en una situación adversa, producto de recién estar empezando a salir de la pandemia.
Ha habido un primer periodo de crecimiento, de recuperación, pero luego ha vuelto nuevamente a caer, producto también de que el modelo económico que sustentaba el gobierno de Arce, y que también lo hizo el de Evo Morales, sobre todo la última gestión de Evo Morales, dependía mucho del manejo hegemónico de la política que le permitía gestionar, por ejemplo, préstamos para mantener una economía o un modelo económico que ya no estaba en el mismo boom en el que estaba a principios de siglo, bueno, principalmente el 2008, entre el 2008 y hasta el 2014. Esto obviamente a Luis Arce le afectó porque ya no tenía la misma capacidad legislativa. De entrada no tenía los 2/3 que sí había tenido Evo Morales, tanto después de las elecciones del 2009 como del 2014, y encima de no tener los 2/3 empezó la disputa interna al interior del MAS, lo cual lo dejó sin la mayoría absoluta, sin el 50% siquiera para llevar adelante la gestión, ¿no? Entonces es un modelo económico muy dependiente del control político hegemónico, sobre todo de la Asamblea Legislativa, que no lo tuvo Arce, y eso naturalmente le pasó factura y generó una crisis muy fuerte. Entonces, en términos de más, no sé si de izquierda a derecha, pero sí en términos concretos de movimiento a socialismo, la afectación fue la gestión económica de manera muy, muy marcada y directa. Digo que no sé en términos de izquierda y derecha, porque si bien el PDC y Rodrigo Paz se plantean como una opción de centro. Rodrigo Paz dice que él es de centro, sus propuestas, su oferta programática tiene cortes de centro derecha, no es muy radical, pero tampoco se tira hacia la izquierda, sino que se mantiene más hacia la derecha. Incluso su principal eslogan es capitalismo para todos. Entonces, más allá de que él se presenta como en esa posición del espectro ideológico, creo que el electorado masivo que ha votado por el PDC es mucho más pragmático en ese sentido. No es tanto un electorado que se deja llevar solamente por los discursos o lo meramente ideológico, sino que en muchas ocasiones, en grandes porciones, es un electorado altamente clientelar. Y justamente uno de los éxitos de su candidato, o bueno, ahora vicepresidente electo, ha sido que durante sus campañas en redes sociales apelaba a la distribución clientelar de recursos en formas de bonos o de ayudas directas, incluso no solamente manteniendo las actuales, sino aumentándolas o incluso incrementando el monto de las que ya existen ahora, o aumentando las ayudas en formas de bonos y de subsidios, ¿no? Incluso más allá de la generalidad, si en algún momento tuve la oportunidad de conversar o de escuchar conversaciones entre pobladores, sobre todo del área rural, y es común escuchar qué me van a dar a cambio de mi voto. Una lógica muy transaccional del voto que está enraizada y que viene de la cultura política boliviana, pero que en ciertos sectores está mucho más enraizada, ¿no? Entonces, es un electorado muy pragmático que no necesariamente ha dejado a la izquierda en términos discursivos, simbólicos, pero que en la práctica ahora responde a lógicas clientelares, y yo creo que lo ha hecho tradicionalmente, solo que las lógicas clientelares y la representación de la bonanza y de la estabilidad económica durante mucho tiempo estuvo ligada justamente al MAS y a esta izquierda, ¿no? Entonces no creo que sea un electorado tan volátil en términos ideológicos. Simbólicamente sí se maneja en esos términos más hacia la izquierda, pero es un electorado muy pragmático que apunta justamente a los principales postores o a las principales propuestas en términos clientelares. Respecto del futuro, que siempre es más venturoso poder plantearlo, creo que el futuro de Luis Arce es mucho más claro y en ese sentido es sombrío. No creo que tenga prácticamente la más mínima chance de seguir dentro del escenario político. Creo que su gestión ha sido bastante mala como para poder pensar en mantenerse dentro de la política, al menos de manera directa y frontal. El que es menos claro es el futuro de Evo Morales. Creo que el futuro de Evo Morales en términos políticos
depende del éxito o fracaso justamente de este gobierno de Rodrigo Paz. En la medida en la que Rodrigo Paz implique no solamente una alternativa discursiva, simbólica para su electorado, sino que incluso pueda generar estabilidad económica, que es la principal demanda, el futuro de Evo Morales es un poco más sombrío. En la medida que Rodrigo Paz y el gobierno electo, que asume ya en unos días, fracasa en sus iniciativas, sobre todo de estabilización económica, el futuro de Evo Morales se ve un poco más brillante o más brilloso, más expectante hacia un posible incluso retorno, ¿no? Algunas esferas dentro del movimiento al socialismo o dentro de este bloque duro justamente plantean de que el retorno es inminente como un augurio de fracaso en términos económicos, principalmente del siguiente gobierno, dejando un espacio abierto para el retorno del MAS y de Evo Morales en concreto. Muchas gracias. Pues veremos qué pasa con el futuro de estos líderes de Bolivia. Y ahora tal vez hablando del futuro, pero del gobierno, en tu opinión, ¿cuáles van a ser las prioridades de este nuevo gobierno? Y bueno, yo soy internacionalista, entonces me interesa también tener tu reflexión sobre el futuro de la política exterior de Bolivia con este nuevo gobierno, si hay índices de hacia dónde va a ir en el vínculo con América Latina y otros socios del resto del mundo. Sí, bueno, la agenda central es la agenda económica. Eso creo que es lo obvio, lo directo. Sin embargo, hay otras agendas que no son menores, que no de alguna manera no se deben descuidar. Tal vez no generan tanta expectativa social, pero que sí son centrales, ¿no? Principalmente la recuperación institucional de la democracia boliviana, pero manteniendo su carácter de inclusividad, ¿no? Bolivia o la democracia boliviana se ha caracterizado en las últimas décadas por, incluso la literatura lo plantea en estos términos, por ser una suerte de paradoja en la que confluyen un retroceso o una disminución de la calidad democrática en términos institucionales, pero hay una mejora y un incremento, incluso algunos lo llaman una radicalización en términos de inclusividad, ¿no? Creo que el desafío justamente es mantener la inclusión, los niveles de inclusión, pero revertir los retrocesos o el deterioro institucional, ¿no? Esta agenda no genera tanta expectativa, pero sí es fundamental pensando no solamente en su gobierno, sino en el futuro propio del sistema político. Pero en términos de gobierno concreta, específicamente y como gestión, la agenda económica es lo fundamental y creo que va a ser no solamente el tema principal de atención del gobierno, sino que incluso puede determinar su fortaleza en otras esferas. Creo que si la agenda económica se resuelve satisfactoriamente, hay chances como para que Rodrigo Paz pueda ir un poco más allá y entrar en otro tipo de esferas, desde la justicia, lo social, inclusive eventualmente en términos políticos. Si la agenda económica, por su parte, no es tan buena, si la solución económica no es tan buena, no es tan rápida o no es satisfactoria en última instancia, creo que eso restringe bastante las posibilidades de actuar en otro tipo de instancias. Sobre el relacionamiento internacional de Bolivia con otros gobiernos, con otros países, hay una línea creo que bastante clara, y justamente hace unos días o hace muy poco, Rodrigo Paz otorgó una entrevista en la que dijo abiertamente que no piensa invitar ni tener relaciones, por ejemplo, con Cuba, con Venezuela o con Nicaragua. ¿No? Él plantea que las relaciones diplomáticas de Bolivia deben estar sobre la base de la democracia. Obviamente ya en terreno veremos cuáles son las condiciones, porque sabemos de que hay una suerte de relacionamiento o de ligazón entre las relaciones
no solamente con estos tres países, sino con otros países que son potencias, como por ejemplo Rusia o China. Y al respecto de Rusia y China, ha planteado más bien un relacionamiento mucho más pragmático, pasando de la relación diplomática, política, a una relación comercial y de negocios, ¿no? En ese mismo sentido, ha abierto las puertas al retorno de las relaciones diplomáticas, principalmente con Estados Unidos y con los socios de ese eje. En términos de las agencias de cooperación que durante los últimos gobiernos del MAS estuvieron ausentes en Bolivia, principalmente agencias de cooperación norteamericana, no solamente de cooperación para el desarrollo como es USAID, sino también la propia DEA para lucha contra el narcotráfico. Rodrigo Paz ya ha anunciado de que está abierto al retorno de estas instancias, posiblemente también como una muestra de buena fe frente a estos actores, ¿no? Entonces creo que estamos a puertas de volver a un relacionamiento, a una lógica de relaciones internacionales más cercanas a Estados Unidos, aunque priorizando el pragmatismo que puede proponer o que puede generar el relacionamiento con China. Bueno, muy, muy interesante, ¿no? Se abre una nueva etapa. Eh, y bueno, ya para ir finalizando, una pregunta tiene que ver un poco con esto, ¿no? Digamos que estamos ante presencia de un escenario político inédito en el sentido, bueno, no inédito porque sea nuevo o que aparezca por primera vez, pero sí tenemos que irnos casi 2 décadas atrás para ver un escenario en donde Bolivia está gobernada por un partido ubicado, un liderazgo ubicado en la centro derecha, si se quiere, ¿no? Salvo el interregno de Yanine Áñez. Y si volvemos un poco a pensar en esos años previos a la llegada del MAS, bueno, sí fueron años en donde ciertos procesos de reforma económica, ¿no? Inspirados de alguna manera en alguna de las líneas del consenso de Washington, etcétera, generaron mucha resistencia en ciertos sectores de la sociedad boliviana y protestas, ¿no? Y bueno, de hecho el liderazgo de Evo un poco se construyó en ese contexto, ¿no? Pensando un poco en esta agenda económica del nuevo gobierno y en el hecho de que, a lo mejor no de manera tan profunda como planteaba Tuto Quiroga, pero que Rodrigo Paz ha propuesto la necesidad de introducir cambios importantes en la economía boliviana, en la forma que se relaciona el Estado, el mercado y la sociedad. Es esperable que podamos volver a escenarios similares a estos de los años 90 o principios de los 2000, ¿no? En donde ciertas medidas generaban estas olas de protestas, movilizaciones, o estamos ante una situación diferente. No, creo que estamos ante una situación distinta, principalmente porque una de las lecturas que ha tenido Rodrigo Paz, que también de alguna manera puede ser un factor de explicación más de su éxito, es la de afrontar la crisis económica con medidas y con una propuesta que programáticamente es bastante cercana a la de Tuto Quiroga, era cercana a la de Samuel Doria Medina, más hacia la derecha, que tiene que ver con la reducción del Estado, que tiene que ver con la liberalización de la economía, pero no, al menos discursivamente, no ha descuidado la protección social de sectores vulnerables, ¿no? Entonces, si vemos la aplicación de estas propuestas y de este discurso en la realidad y en su eventual gobierno, no tendríamos que estar ante la presencia de una situación tan similar como la de los 80s o 90s, principalmente en Bolivia, ¿no? Sobre todo porque una de las características centrales de este periodo del pasado boliviano ha sido justamente el descuido de lo social. Entonces, todo apunta de que, al menos si cumple esa parte de su programa, esa parte de su campaña, no entraríamos en una situación exactamente similar. Ahora,
queda la duda de hasta qué punto es posible, ante la situación económica actual, aplicar las medidas que propone, pero con un tan alto ímpetu de protección o de mitigación social. ¿No? Creo que ese es el desafío central, ¿no? Equilibrar esto, equilibrar lo social con lo económico, y la situación no estoy seguro si se presta tanto para este equilibrio, ¿no? Además de que naturalmente va a tener la oposición directa, sobre todo en las calles, de Evo Morales y de su movimiento político, porque efectivamente no tiene presencia en el Parlamento, que ya han anunciado públicamente que van a estar vigilantes y que van a estar listos para la movilización, casi como una estrategia automática, indistintamente de las medidas económicas o del tiempo que puedan tomar este tipo de medidas, ¿no? Entonces, ciertamente hay similitudes con el escenario de los 90 en el país, con las dinámicas llamadas neoliberales, pero hay ciertas características de contexto que también hacen a su diferencia, sobre todo no solamente en el discurso de Rodrigo Paz sobre la mitigación social, sino porque las condiciones mismas de las organizaciones sociales principales no es la misma que la de los 90 o principios de los 2000, ¿no? La Central Obrera Boliviana, por ejemplo, está bastante debilitada. La Central Única de Trabajadores Campesinos, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, está dividida, es decir, las organizaciones sociales que en su tiempo formaron parte del propio movimiento al socialismo como parte del Pacto de Unidad, como organizaciones matrices, están debilitadas y o están divididas en su interior. Y este escenario también genera un contexto diferente, sobre todo para la capacidad de respuesta y de movilización social. Gracias, Julio. Nos quedan un par de minutitos y quisiéramos aprovechar para saber si pudieras profundizar un poco sobre esta situación económica. ¿Qué está pasando ahora y cuáles son los principales retos o los problemas que hay? Sí, a ver, lo que sucede, básicamente lo que sucede en Bolivia es que el modelo económico era muy dependiente del uso, este modelo de redistribución de la riqueza era muy dependiente del nivel de reservas que tenía Bolivia. Entre 2008 y hasta 2014, según mencionan distintos analistas económicos, el precio de los commodities era lo suficientemente bueno como para sostener esta dinámica. A partir de 2014, Bolivia empieza a ingresar en una etapa de endeudamiento para mantener justamente este modelo, pero que con la llegada de la pandemia, del gobierno de Áñez, y una vez que retorna el MAS al poder en la elección del 2020, la situación política sobre todo no se mantiene igual, ¿no? Ya no se han podido asegurar los créditos y la deuda como para mantener el mismo modelo, y esto ha generado que el nivel de reservas del país vaya disminuyendo a tal punto de que la liquidez de dólares sea un problema. Se ha generado un tipo de cambio paralelo y eso a su vez ha provocado la escasez de combustibles. Bolivia sigue siendo, a pesar del boom de commodities, a pesar de la exportación de gas natural que ha tenido durante mucho tiempo, sigue siendo dependiente de la importación de combustibles, de gasolina y de diésel para el funcionamiento del parque automotor interno, ¿no? Entonces, esta disminución o esta falta de liquidez de dólares ha generado desabastecimiento, y en las últimas semanas, incluso antes de la elección, se ha vuelto a vivir un escenario de incertidumbre respecto de la posibilidad de conseguir gasolina. El diésel sí ha sido mucho más recurrente el problema, o más alargado en el tiempo hasta el problema, con filas hasta de días en algunos casos para conseguir combustible, ¿no? Entonces, y esto obviamente ha tenido también un efecto inflacionario sobre los precios de la canasta básica y, bueno, todos los efectos dominó que se conocen desde la propia teoría. Muchas gracias. Y estas precisiones ayudan mucho a entender todos los retos que va a tener el nuevo gobierno en diferentes ámbitos. Te queremos agradecer mucho, Julio, por compartir tus
reflexiones sobre la situación en Bolivia con nosotros. Pues seguiremos atentos a lo que pasa y pues a nuestra audiencia les decimos hasta pronto. A ustedes más bien las gracias. Un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast Miradas sobre América Latina. Esta serie es producida por la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México. Hasta pronto para más reflexiones sobre la actualidad latinoamericana.